para la cultura judía, mis hermanos, el mundo ellos lo dividían en dos tipos de personas. Los judíos, el pueblo escogido de Dios, y todos los demás, que eran los gentiles, ¿sí? Entonces, fíjense, un niño judío desde pequeño le enseñaban el Pentateuco, le enseñaban el libro de Génesis, le enseñaban el Éxodo, Levítico, toda la ley, Deuteronomio, Números. Le enseñaban que somos el pueblo escogido de Dios, que Dios nos creó a través de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? ¿Recuerdan? ¿De quién saca Dios al pueblo judío? De Abraham. Entonces les enseñaban, nosotros somos un pueblo que Dios creó de un solo hombre, somos todos descendientes de Abraham, somos un pueblo especial, somos su especial tesoro. Y además Dios nos dio la ley para que nosotros andemos en sus caminos. Eso era lo que le enseñaban al pueblo judío, ¿sí? Por su parte, los otros pueblos, las otras naciones de alrededor, los gentiles, tenían otros dioses, ¿sí? Por ejemplo, los filisteos tenían al dios Dagón, y otras naciones tenían a muchos baales, y los romanos, que recuerden que estamos hablando de, la pasaje habla de Cornelio, que es un romano, los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses, por lo menos tenían unos 12 dioses principales, imagínense, dioses, 12, para cada sector de la vida tenían uno, ¿sí? Es que eran personas supersticiosas y se puede decir creyentes, porque no creían un solo Dios, creían en muchos. Entonces, para los judíos, los gentiles eran personas, de hecho el término pagano es como un término también despectivo, ¿no? Eran personas de alguna forma inferiores. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios verdadero, sino que eran idólatras y tenían ídolos. Dioses que ellos mismos se construían, dioses de madera, dioses de palo, dioses de yeso, que no hablan, que no ven, ¿sí? Entonces ellos los veían de alguna forma de el hombro hacia abajo, ¿verdad? Los judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, ellos son el pueblo de otros dioses que ni siquiera existen. Entonces esta era la cultura que tenían los judíos. Ahora bien, fíjense cómo empieza nuestro pasaje en Hechos. Nos está hablando de un hombre que se llama Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, es decir, un romano. Centurión era una persona como un capitán del ejército que tenía 100 soldados a su cargo. Recordemos que para ese momento, mis hermanos, los judíos viven bajo el imperio romano, es decir, que ni siquiera son independientes, ya eso ustedes lo conocen, sino que están subyugados a los romanos y los oprimían con fuerza. Y el brazo ejecutor de esta opresión era el ejército romano. El que quería rebelarse venía el ejército con una espada y le ponía la espada y bueno, vas a hacer lo que, vas a pagar los impuestos o no vas a pagar los impuestos. Entonces la gente decía, bueno, mejor pagamos porque si no. Bueno, este hombre Cornelio era líder de 100 de esas personas, de 100 de esos soldados. Así que para un judío promedio o para un judío nacionalista, estamos hablando de una persona aborrecible, lo podemos decir así, que usted lo ve y le da rabia porque es un romano y es un soldado y es el que nos tiene, es el que nos está haciendo tanto daño, ¿sí? Este es Cornelio del que habla la palabra. Sin embargo, fíjense cómo lo describe la palabra en el verso 2. Cristian, ayúdame con el verso 2. Este hombre Cornelio, dice la palabra de Dios, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Tremenda descripción que nos da Dios de este varón. A pesar de ser romano, era temeroso de Dios y piadoso con toda su casa. Fíjense, así como los judíos tenían su cultura y a los niños les enseñaban que Jehová era el único Dios, los romanos también tenían su cultura y muy probablemente a los niños les enseñaban que tenemos muchos dioses. Posiblemente a Cornelio de niño les enseñaron que tenían un dios que se llamaba Júpiter, una diosa que se llamaba Minerva, el dios Saturno, dios Marte, dios Venus, dios Neptuno. Todos los planetas que conocemos eran dioses romanos prácticamente. Plutón, Mercurio,
Apolo, la diosa Diana, Vulcano, Juno. Nombré 12 dioses. Entonces, parece que Júpiter era el dios de los dioses y todos los demás tenían como que cierta área. Entonces, si usted tenía un problema en el área sentimental, bueno, busque al dios del amor que era, no sé cuál era. Usted órele a ese. Y si usted le iba mal en el trabajo es porque usted no estaba bien con el dios, el del trabajo. Entonces, los romanos eran muy creyentes y muy supersticiosos en ese sentido. De hecho, ellos asociaban el éxito de una persona a la relación que esa persona tenía con sus dioses y también el fracaso. Entonces, cuando a alguien le iba mal, decían, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿A qué Dios le estás tú orando? ¿Qué sacrificio le estás haciendo? Algo está pasando porque te está yendo mal. Pero cuando le iban bien, le preguntaban, oye, ¿a qué Dios le estás tú dando sacrificio? ¿Qué estás haciendo tú para yo hacer lo mismo para que ese Dios me ayude a mí? ¿Ve? Entonces, eso eran los romanos. Y allí nació Cornelio. O sea, a Cornelio le enseñaron eso porque él era romano. Sin embargo, de alguna forma, de alguna manera, Cornelio, muy probablemente influenciado por la cultura judía, Cornelio llega a la conclusión de que no hay muchos dioses, sino de que hay un solo Dios, único Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, y ese Dios es el Dios de los judíos. ¡Wow! Sí, ese Dios es el Dios de los judíos. ¿Por qué lo sabemos? Porque la escritura en el siglo I, cuando los judíos llamaban a alguien una persona piadosa y temerosa de Dios, está hablando de un extranjero que está creyendo en el Dios de Abraham, en el Dios verdadero, ¿sí? No era un extranjero que era piadoso o que era temeroso de otros dioses, no, temeroso de Dios es lo que dice la palabra. Entonces, probablemente Cornelio, al estar allí en Judea, en Cesarea, a lo mejor en algún momento fue a la sinagoga, escuchó la palabra de Dios o tenía amigos judíos y empezó a creer en el Dios de Abraham, en el Dios nuestro, en el único Dios que existe. Amén. Por eso la Escritura dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No estaba convertido al judaísmo completamente. Fíjense, aquí es importante hacer esta distinción, porque cuando vemos la Escritura a veces se llama a unas personas prosélitos, que son extranjeros que se convierten al judaísmo. Esas personas iban más allá, esas personas se circuncidaban y empezaban a cumplir la ley como si fuera un judío. No era el caso de Cornelio. Muy probablemente Cornelio, al ser un oficial romano, no podría circuncidarse ni podría de alguna forma involucrarse tanto con la ley de los judíos, porque él tiene que guardar cierta reverencia a Roma, ¿cierto? Cierta lealtad a Roma. Entonces él era temeroso de Dios, pero no estaba completamente judaizado. Sin embargo, la Escritura nos da esta tremenda descripción. Fíjense que el verso 2 sigue diciendo que Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Oraba a Dios siempre. ¡Wow! Un romano temeroso de Dios y que oraba a Dios siempre. Aquí vamos a sacar el primer punto, la primera enseñanza. A pesar de Cornelio ser romano y de alguna forma desechar esas creencias de sus padres, de sus antepasados, del politeísmo, y adoptar la fe del Dios verdadero, a pesar de eso, tenemos que reconocer que Cornelio no era salvo, mis hermanos. Punto número 1, muy importante para nosotros entender esto. Aunque era temeroso de Dios y piadoso, Cornelio no era salvo. ¿Sí saben por qué no era salvo? Porque necesitaba conocer el evangelio que nosotros conocemos. Amén. ¿Sí? Fíjense que esto lo podemos corroborar en el capítulo 11, a ver si me ayuda Cristian, capítulo 11, versos 12 y 14, porque esta misma historia que vamos a leer se cuenta 3 veces, porque Cornelio, o la palabra no las cuenta, después Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio le vuelve a contar lo que le pasa, luego en el capítulo 11, que lo vamos a ver la semana que viene, Pedro se va con los judíos y le piden explicaciones y le vuelve a contar.
Entonces te dije 11, verso 12, capítulo 11, verso 12. Aquí ya está Pedro contando lo que pasó. Fíjense lo que dice. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. El varón es Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén, queda claro allí, ¿verdad? Pedro te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y toda su casa. Queda claro que Cornelio no era salvo. ¿Por qué no era salvo, mis hermanos? Porque nadie se puede salvar por sus propios méritos o por su propia moral, por su propia obra. A pesar de ser piadoso, temeroso de Dios, que daba limosna, que tenía buen testimonio, que ayudaba a todo. Parecía que Cornelio era un hombre espectacular, según nos lo describe la Biblia. Aún así no era salvo. Nadie puede salvarse por sus propios méritos. Aunque tú hagas todo lo bueno, no te puedes salvar por ti mismo. Por eso nosotros necesitamos confiar en Jesús, ¿sí? Y entregarle nuestra vida a Jesús. Porque aunque yo haga lo que haga, no me puedo salvar, necesito a Jesús. Y este era el caso de Cornelio. La Escritura dice que oraba siempre. Oraba siempre. Es más, ayúdame ahí, Cristian, en el capítulo 10, verso 30, para que ustedes vean otro detalle de este varón. Temeroso de Dios, oraba. Miren lo que dice en este pedacito. Entonces Cornelio dijo, ahí ya le está contando a Pedro: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Temeroso de Dios, buscaba a Dios, oraba, ayunaba, estaba buscando a Dios en ayuno. Wow, uno dice, este varón, pero no era salvo, mis hermanos. No era salvo porque necesitaba conocer el evangelio de Dios. Entonces, ese vecino tuyo, ese compañero de trabajo tuyo que te dice, oye, esa persona sí es buena gente, vale. Esa persona, aunque sea tan buena gente, no es salvo si no conoce el evangelio, si no lo acepta. Nadie se salva por su propio mérito. De hecho, nosotros no tenemos ningún mérito para ser salvos. La única manera de que nosotros podemos ser salvos es cuando reconocemos y decimos, Dios mío, no tengo ningún mérito, sálvame tú. ¿Sí? Mientras usted crea que tiene mérito para ser salvo, más bien eso es una evidencia de que no es salvo. Como los fariseos que decían, no, nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros hacemos. Si alguien tiene que ser salvo, somos nosotros. Y el Señor que les dijo, oye, ustedes son unos hipócritas, unas tumbas blanqueadas. Mientras que Pedro se arrodilló y le dijo, Señor, aléjate de mí, que yo soy un hombre pecador. Y el Señor le dijo, vente conmigo, que tú vas a ser un pescador de hombres. ¿Ven la diferencia? Mientras la persona se cree que tiene méritos para ser salvo, no es salvo. Cuando la persona entiende, no tengo ningún mérito, necesito a Cristo sí o sí, pero lo necesito ya. Y dice, Señor, por favor, ayúdame a entrar a mi vida, pero rápido, ya, antes que pase algo y yo me vaya y no sea salvo. Esa es la salvación. Es importante, mis hermanos, que eso quede claro. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo tiene claro, pero es importante repasarlo, recordarlo. No vaya a ser que alguno acá piense que porque sirve al Señor, porque viene a la iglesia, porque se aparta del mal, porque entonces por eso es salvo. No. Somos salvos por la gracia del Señor. Amén. Somos salvos porque Él murió en la cruz por nosotros. Amén. Somos salvos porque su sangre nos limpia de pecado. Sí, no tenemos mérito para ser salvos, pero sí somos salvos. Amén. Entonces este era Cornelio, un hombre que parecía con mucho mérito, pero no era salvo. Por eso se le aparece el ángel y le dice, manda a buscar a Pedro. Fíjense en los pasajes que le dice, manda a buscar a Pedro, porque en el primero dice, te va a decir lo que debes hacer. Y en el otro dice, te va a dar palabras para que seas salvo tú y tu casa. Ok, continuemos.
verso 9. Acompáñenme en la palabra de Dios para seguir leyendo. Verso 9, Hechos capítulo 10, 9. ¿Sí lo ven allí? Ok. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, está hablando de las personas que está enviando, Cornelio está enviando a 3 personas. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía, la hora novena, que es donde fue a orar Cornelio, a las 3 de la tarde. Siguiente. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Siguiente. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Siguiente. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Siguiente. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Siguiente. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Vamos a dejarlo ahí, vamos a recordar que quedamos en el verso 23, en la parte A. Haciéndole entrar, los hospedó. Ok, mi hermano, en esta segunda sección de la palabra, de este capítulo, fíjense, en la primera sección vemos a Dios tratando con un romano, con Cornelio, porque le envió un ángel. Ahora vemos a Dios tratando con Pedro, con el apóstol, dándole alguna lección muy valiosa. Entonces fíjense, esto en realidad es bastante alentador para nosotros, porque hay personas, mis hermanos, como Cornelio, que están allá afuera. Cuando digo afuera, es afuera de la iglesia, que no conocen al Señor, personas con las que Dios ya está tratando. Nosotros no lo sabemos, pero Dios le está hablando, qué sé yo cómo, en sueños, a través de alguien, en la televisión, un tratado, no lo sabemos. Pero hay personas con las que Dios ya está tratando, que son como Cornelio, que Dios los está preparando para que en algún momento entres tú y le digas: oye, yo soy cristiano. O le digas: oye, ¿tú sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. La palabra del Señor. Y la persona ya tiene tiempo Dios tratando y está esperando nada más que alguien le diga eso. Y ese alguien muy probablemente eres tú, mi hermano, que está acá. Entonces, cuando vayas a predicar, cuando prediques la palabra a ese amigo, a ese vecino, a ese compañero, no vayas con la confianza de tu elocuencia ni de tu preparación. Ve con la confianza de que Dios va delante de ti, y si Dios te está inquietando a que tú le hables a esa persona, es muy probable que Dios ya tenga rato tratando con esa persona, como con Cornelio, ¿sí? Entonces, esto es muy bueno para nosotros, porque a veces pensamos: oye, yo no le voy a hablar a esa persona porque me va a rechazar. Pero es que estás confiando en ti, es que yo no sé cómo decirle, es que no sé de qué hablarle. Estás pensando en ti. Piensa
que si Dios te está inquietando, oye, ¿será que a lo mejor ya Dios tiene rato hablándole, tocándolo? Y ahí voy yo, Señor, ayúdame. Y vas a lo mejor das la palabra más sencilla del mundo y la persona dice, wow, estaba esperando que alguien me mostrara el camino porque quiero conocer a Dios. Entonces esto fue lo que le pasó a Cornelio. Pero ahora bien, en esta parte Dios tiene que tratar con Pedro, porque Pedro tiene unos prejuicios muy fuertes y muy arraigados, mis hermanos, muy fuertes de su cultura. Entonces, Dios a veces tiene que tratar con los de afuera, pero también tiene que tratar con nosotros, con los de adentro, con su iglesia. Y a veces para que pasen cosas, Dios tiene que tratar conmigo, tiene que mostrarme cosas, tiene que ponerme en situaciones, tiene que hacerme pensar y yo decir, Señor, pero ¿qué está pasando? Tiene que ponerme perplejo como puso a Pedro. La escritura lo leyeron, lo que dice que Pedro estaba perplejo con esta visión. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Y por qué Dios tiene que tratar con Pedro, mis hermanos? Por lo que le dije al principio, según la cultura judía, ellos son el pueblo elegido de Dios, merecedores de las promesas de Dios, merecedores de la gracia de Dios, pero los gentiles no. ¿Y por qué los gentiles no? Porque ellos tienen otros dioses, porque son unos idólatras. ¿Sí lo ven? Entonces, para un hombre como Pedro era inconcebible ir a la casa de un capitán romano a predicarle el evangelio, porque no era judío, porque la gracia de Dios no es para ellos. La gracia de Dios es para el pueblo de Dios. Y para que Pedro pudiera ir hasta allá, Dios tenía que derribar este prejuicio. Y a veces me pregunto, ¿qué prejuicio tiene que Dios derribar en mí para que yo haga tal cosa? O para que yo haga lo que Él quiera que haga. ¿Qué prejuicio tiene que Dios derribar en nosotros para que podamos hacer su voluntad? Entonces Dios trata con los de afuera, pero Dios trata con los de adentro también. Dios trata contigo. Hay cosas en tu corazón que no están bien, hay cosas en mi corazón que no están bien, hay pensamientos que no son conforme a los pensamientos de Dios. Entonces Dios tiene que tratar conmigo. ¿Sí lo ven? En este pasaje está tratando con Pedro y le muestra una visión. Dice la palabra que baja como un lienzo. Yo me imagino como una sábana, como un mantel. Y en ese mantel hay, dice la escritura, reptiles y animales. Y lo más importante o lo que más me gusta es la voz del Señor que le dice, Pedro, mata y come. Eso es una orden, ¿sí? No le está dando una sugerencia, le está dando una orden. Entonces, Pedro, mata y come, porque Pedro tenía hambre, aparte era la hora del almuerzo. ¿Ya tienes hambre? Bueno, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor. Tú eres el Señor, pero no. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez usted le ha dicho que no al Señor? A veces le decimos que no al Señor. Tremendo. Decimos que Él es el Señor, pero nos manda a hacer algo y le decimos no. Nosotros somos osados a veces. ¿Verdad? Señor, ve para allá. No, Señor, yo para allá no voy. Pero entonces, ¿es el Señor o no es el Señor? Pedro mata y come y Pedro le dice, no, Señor. ¿Por qué? Porque nunca he comido cosas inmundas. Y aquí entra un tema, oye, tremendo, importante. Lo que Pedro le está diciendo es, yo no voy a violar la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés, mis hermanos, para los que les gusta la Biblia, después lo pueden buscar, Levítico capítulo 11, los hebreos tenían una ley sobre los alimentos. Y Dios les dijo, hay unos alimentos que vas a considerar puros y unos alimentos que vas a considerar inmundos y no me vas a comer los alimentos inmundos. Entonces, Pedro, confiando en lo que él conocía, dice, yo no voy a comer alimento inmundo. Pero el tema es que era la voz del Señor que le estaba diciendo, mata y come. Si ustedes ven la palabra, esto ocurrió 3 veces. O sea, era tan arraigada el prejuicio y la creencia de Pedro, que Dios se lo tuvo que mostrar 3 veces. Y me imagino que las 3 veces Pedro le dijo, no, Señor. No, Señor, no. Nunca he comido cosa inmunda.
Los judíos tenían restricciones alimenticias, mis hermanos, según la ley de Moisés, que era la palabra de Dios. Cuando ustedes lo detallan, Dios les da unas especificaciones, le dice de estos animales van a comer, le dice algo así como que los que tengan pezuña hundida sí, los que rumean no, y lo cierto es que ellos por orden de Dios, ellos no comían cerdo, conejo, liebre, de los animales del mar no comían marisco, langostas, tenían cierta dieta y para ello era muy importante cumplir con esto. De hecho era parte de ser judío, ¿no? Pero Dios le está bajando un lienzo con estos animales, de todo ahí, de los puros ahí, de los inmundos, y le está diciendo mata y come. Wow, entonces Pedro le dice no puedo, porque me imagino el pobre Pedro en esa contradicción, ¿no? No puedo porque yo aprendí que esto es un animal inmundo. Y entramos aquí en un tema tremendo para nosotros, para la iglesia, y es el tema de la ley y de la abolición de la ley. La Escritura nos dice que nosotros los gentiles, nos enseña, no estamos obligados a cumplir la ley de los judíos. ¿Por qué? Porque en Jesús se cumple toda la ley. Amén. Y la ley no tiene poder para salvarnos. Lo que sí tiene poder para salvarnos es la fe en Cristo. Entonces, la ley se abrogó con el sacrificio de Jesús. Entonces, por eso el Señor le está diciendo, mata y come. Ya esa ley ya no tiene vigor. Ya no tiene el poder que tenía. Claro, Pedro todavía no lo entendía. Ni Pedro, ni todos los judíos. Dice la Escritura que Pedro se queda perplejo pensando, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? En eso llegan los hombres. Recuerden que estos hombres son romanos, son extranjeros. Y el Espíritu Santo les dice, atiéndelos porque los envié yo. Entonces Pedro va y los atiende. Y vemos en el último versículo que leímos que pasa algo importante, que es el 23, Cristian, que dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y esto es importante, hermano, porque para los judíos estar con los gentiles era algo inmundo. Ellos no se hospedaban con gentiles y mucho menos hospedaban gentiles en su casa, a menos que sea un prosélito, es decir, un gentil que se convirtió al judaísmo y que está siguiendo. Entonces era como que bueno, sí, ahora sí. Entonces el hecho de que ya Pedro los hospedó es como que ya algo está pensando, algo está cambiando en su mente. Es como que Pedro se quedó, wow, Dios no me está hablando de alimentos, me está hablando de personas y me está diciendo, no llame a personas inmundas que Dios ya limpió. No llame a los gentiles inmundos porque Dios los limpió. Importante, todo lo que es la ley, hermano. Son muchísimos mandamientos lo que hay en la ley para el pueblo judío. Más de 600. No son mandamientos caprichosos. En el caso de los alimentos no era un tema nada más de salud. El propósito de la ley, mis hermanos, para el pueblo judío era ser un pueblo diferente, un pueblo escogido de Dios, un pueblo apartado, un pueblo con una cultura única, según los mandamientos de Dios, un pueblo sin igual a todos los alrededores. ¿Y por qué esto era importante? Era importante para diferenciarse de los demás pueblos. ¿Y por qué es importante la diferenciación? Porque todos los demás pueblos tenían otros dioses, que ya se los he comentado. ¿Qué pasa cuando el pueblo judío se asocia con otro pueblo que terminaban adorando los dioses de esos pueblos? ¿Sí? Y una forma muy importante de asociación es los alimentos, la comida. ¿Quién no le gusta que lo inviten a comer, verdad? A cenar con los vecinos. Y hacemos muchos lazos a través de la comida. Entonces, estas restricciones alimentarias a veces hacían como que una división entre nosotros y ustedes, porque ustedes comen cerdo y yo no puedo, para mí es inmundo. De hecho, para muchos judíos ni siquiera entraban a casa o se hospedaban en casa de los gentiles, porque si tú estabas allí y a la hora de comer era muy probable que te dieran una comida
de la que la ley decía que era inmunda, entonces no podías estar allí. ¿Sí lo ven? Entonces ese era el propósito de la ley, hacerlos diferentes, no hacerlos superiores o verse superiores a los demás. Por lo tanto, Pedro dice, no puedo comer esto. Sin embargo, al ver que él los hospeda, uno dice, oye, ya Pedro está cambiando, ya su prejuicio está cambiando. Ahora bien, mis hermanos, para nosotros hoy, 2026, ¿qué prejuicios tendríamos nosotros que cambiar o que Dios tendría que cambiar en nosotros? Piense allí. A nosotros nos gusta, a mí me gusta pensar que no tengo prejuicios, que soy imparcial. Pero viendo esto, a lo mejor Pedro pensaba lo mismo. ¿Qué prejuicios tenemos? A veces vemos un grupo de personas y pensamos, yo creo que esto se puede salvar pero este no. Eso es un prejuicio. No lo sabemos. Si entra alguien por allí, hermano, entra alguien por allí. No sé, piense usted, lleno de tatuajes de arriba abajo, lleno de aros. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Si entra alguien por ahí vestido de negro, con pullas por todos lados, ¿qué pensamos? ¿Lo atendemos, lo vemos como otro o lo vemos con prejuicio? Si entra alguien por allí que se ve claramente homosexual, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo atendemos o lo atendemos? Si entra alguien por allí que se ve con una vestidura de alguien que tiene mucho poder adquisitivo y entra un pobre por allí, ¿qué hace? Alguien que se ve todo lo contrario, ¿qué hacemos? ¿Tenemos prejuicios o no tenemos prejuicios? ¿Los tratamos igual o no los tratamos igual? Esas son buenas preguntas. Si entra alguien por ahí de una raza muy diferente a la suya, ¿qué hacemos? ¿Lo vemos raro o lo tratamos como uno más de nosotros? Entonces sí, mis hermanos, a veces tenemos prejuicios como lo tenía Pedro. A veces tenemos vecinos que decimos, no, a este sí, a este no. ¿Pero por qué? Porque tenemos prejuicios. Pensamos, este puede ser que me escuche el evangelio y este no creo, entonces con este ni lo intento. ¡Wow! Entonces, también Dios a veces tiene que tratar con nosotros como trató con Pedro, para eliminar cualquier prejuicio, para que nosotros podamos ser útiles en las manos del Señor y podamos hacer su voluntad, sea la que sea que Él nos mande. Amén. Amén. Continuemos con la palabra, como les dije, es todo el capítulo. Verso 23 quedamos, Cristian. Ok, dijimos que Pedro los hospedó y al siguiente día, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Siguiente. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Paremos allí. Pedro se decide a ir y va con los soldados y lleva unos hermanos. Cuando llega ya Cornelio, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cornelio se postra a sus pies y le adora. Le adora como un Dios. Wow. Porque era parte de su cultura romana. En Roma tenían muchísimos dioses y ellos se postraban ante todo. Y Dios les dice, le manda un ángel, le dice, este hombre te va a hablar de lo que hace. Este debe ser un Dios también, diría Cornelio. Cuando Pedro llega, se postra, hermano. ¿Sabes lo que es postrarse ante alguien? Yo creo que yo nunca he visto eso, a lo mejor en películas, pero en vivo, que llegue alguien y se postre, se tire al piso. Ojo, y no creo que tenían cerámica, porcelanato, a lo mejor era tierra. Pero se postró completico, lo adoró como si fuera un dios. Es parte de su cultura, de lo que aprendió desde niño. No juzguemos al pobre Cornelio, ¿verdad? Pero me gusta lo que le dice Pedro. Pedro no titubea en un momento, le dice, levántate rápido de ahí. Porque yo también soy un hombre. Yo no soy Dios, yo soy un hombre. Amén. Yo soy un hombre.
A veces, mis hermanos, dentro de la iglesia, lamentablemente, hay personas que les gusta esto. Les gusta que se postren y les adoren. Líderes, apóstoles, superapóstoles, supermaestros, superarcángeles, superpastores, supermúsicos, supercantantes, superadoradores. Les encanta que le digan, wow, qué bien lo haces, eres el mejor. Nadie lo hace como tú. Cuando tú lo haces es maravilloso, cuando lo hacen los otros, no. Y entonces eso, en cierta forma, la persona empieza a... Hay que tener cuidado, hay que decir como Pedro, no hermano, no, yo soy solo un hombre, pues, bueno, gloria a Dios, la gracia de Dios. Pero lo que Dios puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo, con cualquiera, porque al final lo hace Dios, amén. Amén. Pero entonces hay que tener cuidado de no ser de ninguno de los dos, no ser como Cornelio, porque a veces vemos personas, vemos super predicadores, vemos personas que Dios los usa, que Dios derrama una gracia especial y queremos ir a decirle, wow. Y en cierta forma, como Cornelio, a decirle, wow, usted es maravilloso, hermano. Tenemos que tener cuidado de no ser de no caer en eso. Pero tenemos que tener cuidado de no ser de aquel que también se pone por encima y dice, sí, soy yo, ¿viste cómo lo hice? Entonces, cuidado allí. Solo Dios merece nuestra adoración. Amén. Solo Dios es digno de adoración. Amén. Ningún hombre merece nuestra adoración. Ninguna persona merece nuestra adoración. Ninguna cosa, ningún trabajo, ningún hobby, ningún hábito merece nuestra adoración. Antes, cuando no conocíamos a Dios, adorábamos muchas cosas. Ahora que somos un pueblo diferente, nuestra adoración es solo para Dios. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Qué bueno que Pedro estaba claro. A lo mejor no estaba muy claro con el tema de la comida, pero con esto estaba claro y dijo, no, levántate, levántate. Seguimos, quedamos en el 27. Ok, 28. Bueno, regresa al 27, porfa, Cristian. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Ok, está llegando Pedro a la casa de Cornelio, pero se encuentra que no es Cornelio nada más. Había como que toda esta gente acá. Porque Cornelio, ok, ¿ese es el que viene? Ok, y les dijo, fíjense lo que les dijo. Este es el opening de la predicación. Él llega, ve un montón de gente ahí y les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso es lo primero que le dice. Ustedes saben cuán abominable. Abominable es como algo que te da asco, que tú no harías nunca. Eso es lo primero que le dice. Ustedes saben cuán asqueroso es para un varón judío como yo acercarme a ustedes. Imagínate la cara de la persona. ¿Qué no irá a decir este varón? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está el trato de Dios con el varón, con Pedro. Yo creía esto. O sea, Pedro está diciendo, yo creía esto. Para mí es abominable venir acá, a casa de un romano. Pero Dios me mostró que no llame a ningún hombre inmundo, abominable, común, porque Dios los ha limpiado. Siguiente. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará.
Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, fíjense esta frase, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow. Ahora pues, una multitud como esta me imagino yo. Aquí estamos delante de la presencia de Dios, no nada más delante de ti. ¿Y para qué estamos aquí? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oye, ese hermano, Cornelio estaba claro, y no solo Cornelio, sino a las personas que estaban ahí. Yo imagino que Cornelio llamó a sus parientes, a sus familiares, a sus conocidos y les contó y les dijo, se me apareció un ángel de Dios y me dijo esto, que va a enviar un varón para que nos diga cómo debemos ser salvos, qué debemos hacer para ser salvos. Así que quiero que vengas a casa, quiero que escuches lo que digas porque quiero que seas salvo conmigo. Y entonces todas las personas que estaban ahí estaban muy receptivas. No era como que estaban ahí, ay, qué fastidio, que irá a decir esta persona, este extranjero, este judío. Seguro vendrá a decirnos algo de sus leyes y sus cosas. Seguro nos va a decir que no podemos comer chuleta. O sea, ese no era la actitud. Todos ellos estaban muy receptivos porque Cornelio les hizo saber cuál era el motivo de la reunión. Seguimos, Cristian. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ok, vamos a pararlo ahí, ahorita vamos a seguir. Ya aquí empieza la predicación del evangelio de Pedro a los gentiles. Fíjense algo, y por eso le decía que este es un momento súper importante. La palabra nos enseña en el libro de Efesios que el Señor Jesús derribó la pared intermedia que dividía a los judíos de los gentiles. Eso se hizo efectivo en la cruz. Podemos decirlo, en el mundo espiritual, en la cruz, Dios derriba eso. Ya no hay separación. Somos un solo pueblo. Ok, pero en el mundo físico en el que podemos ver, ese derribe, si lo podemos decir así, está ocurriendo justo en este momento. Ya había pasado tiempo desde la cruz a este momento, tal vez algunos pocos años, pero aún los gentiles no habían escuchado el evangelio, porque los apóstoles predicaban solo ahí en Judea, en Samaria, ¿sí? A pesar de que el Señor le dijo que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra, ¿recuerdan? Eso era algo que tal vez ellos no habían internalizado y no lo habían comprendido, porque Pedro todavía pensaba que habían personas que eran inmundas. Lo acabamos de leer, que eran abominables. Entonces, ¿cómo le predico yo a una persona que es inmunda y que es abominable? No, el evangelio es para los judíos. Pero entonces, ese derribo se está llevando a cabo justo ahora, es el momento en que por primera vez personas como nosotros, mis hermanos, que no somos judíos, estamos escuchando el evangelio. Entonces por eso es un momento súper importante. Y empieza así, creo que es el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es muy importante para los romanos saber que Jesucristo es Señor de todos. Recuerden que tenían muchos señores y muchos dioses, ¿sí? Es importante, mis hermanos, que cuando nosotros prediquemos el evangelio, le compartamos el evangelio a nuestros amigos, le digamos, oye, Jesucristo está por encima de todo, Él es Señor de todo. No es lo mismo, no lo podemos poner igual a la Virgencita, a San Judas, a San Benito. No, porque Jesús está por encima de todo. Entonces, para los romanos también era importante saber esto, porque ellos tenían a Júpiter, a Venus, a Mercurio, a Marte y a ese montón de dioses. Entonces, si Pedro no les aclara esto, es como que bueno, vamos a tener un Dios más, pues tenemos a todo esto y para otra cosa tenemos a Jesucristo. No, porque Jesús es Señor
de todo, está por encima de todo. Entonces, y fíjense, lo que vamos a leer, lo que viene a continuación, es cómo Pedro le predica el evangelio a estas personas, y es un buen modelo para nosotros para compartirle el evangelio a otras personas, que tengamos estos puntos. Seguimos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Bueno, vamos a pararlo ahí. Ahorita seguimos. Vamos con el 40, perdón. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahorita seguimos. Es importante, vemos la predicación. ¿En qué gira en torno la predicación? ¿En qué gira en torno la predicación? Oye, los veo ahí como que... La predicación tiene un tema central. ¿Cuál es? Jesús. Le está diciendo, Jesús es Señor de todo, Dios lo envió, Dios lo ungió, sanó, hizo milagros, nosotros lo vimos, lo colgaron en una cruz, resucitó. La predicación, el centro de la predicación es Jesús. No puede ser otra, mis hermanos, ¿sí? A veces predicamos y predicamos otras cosas. Predicamos, mira mi iglesia, qué chévere es la iglesia, mi pastor es buenísimo, vente. Y a veces personas que predican prosperidad dicen, no, si Dios te va a dar, no están predicando a Jesús. A veces predicamos de nosotros mismos, yo era así, Dios me transformó y ahora soy muy feliz, pero no estoy predicando de mí, no de Jesús. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos. La predicación del evangelio tiene un centro, y el centro siempre es Jesús, siempre. ¿Podemos dar tu testimonio? Claro que sí, pero recuerde que el centro es Jesús. No es usted, no es la iglesia, no es la situación del país, no es la economía el centro de la predicación, ¿sí? No es el dinero, no es la salud, porque a veces predicamos, está enfermo, bueno, necesitas a Dios porque Dios te va a sanar, pero ¿y Jesús dónde queda? Jesús es el centro de todo, Jesús es el Señor, ¿sí? Entonces, qué bueno esta predicación que vemos que está centrada en Jesús. Seguimos. Jesús se manifestó luego de resucitar, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Otro punto importante de la predicación. Ese mismo Jesús es el juez, el que nos va a juzgar a todos. Todos vamos a ser juzgados, pero vamos a ser juzgados por un juez justo, que es nuestro Señor. Entonces, ¿es importante o no es importante Jesús? Es importante, es muy importante, es lo más importante que hay en nuestra vida. De hecho, mis hermanos, para un cristiano verdadero, lo más maravilloso que le ha pasado en su vida es haber conocido a Jesús. Dele un aplauso al Señor. Yo sé que usted ha tenido momentos importantes en su vida. Dice, oh, cuando me casé, cuando tuve hijos. Pero hermano, para un verdadero creyente lo más importante es Jesús. No hay nada más importante que el Señor. Por eso Él mismo lo dice. Él dice, el que no puede dejar a su papá y a su mamá por mí no es digno de mí. O sea, no puedo amar más a mi papá y a mi mamá que al Señor. No puedo amar más a mi esposa y a mis hijos que el Señor. Entonces, para nosotros, Jesús es lo más importante. Mi hermano, si tú estás aquí y Jesús no es lo más importante para ti, arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Ahorita al final oramos. Necesitamos que te conviertas, mi hermano. Seguimos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No podemos obviar esto del evangelio. El evangelio es perdón de pecados. El evangelio no es nada más condenación. A veces predican mucho condenación a la gente y le dicen, se va a ir para el infierno porque fuma, y se va a ir para el infierno porque tiene 2 mujeres. Y cuando llega la parte buena del evangelio, la gente se va golpeada. Entonces, este es un muy buen modelo de predicación. El centro es Jesús, y recuerda que los que creen en Jesús reciben perdón de pecados por su nombre. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos acá han recibido perdón de pecados por su nombre? Gracias, Señor. Abra su boca y alabe al Señor. Gracias, Señor. Por tu nombre yo he recibido perdón de pecados. Amén. Seguimos. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria al Señor. Mientras Pedro aún hablaba, o sea, ni siquiera terminó la predicación, cuando de repente cayó el Espíritu Santo sobre todos. Qué bueno es el Señor. Qué gran momento, mis hermanos. Esta es la primera vez en la historia que una persona no judía como usted y como yo recibe el Espíritu Santo de Dios. Todos, dice allí, todos eran romanos, creían en otros dioses. Nosotros no sabemos ahí si esa gente, había varones ahí que tenían 2 o 3 mujeres, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo cayó sobre todos. Qué bueno es el Señor. Y fíjense algo, que el Evangelio nos iguala a todos. El que cree, todo el que cree, recibe perdón de pecado, todos. El que cree, recibe el Espíritu de Dios, todos. Nos iguala, somos iguales para Dios. No importa si somos judíos o no, no importa si éramos católicos, muy católicos o no, no importa. Lo que importa es que el que cree, recibe perdón de pecados y recibe la salvación. Seguimos. Fíjense lo que pasa. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, recuerden que Pedro estaba con unos hermanos en Jope y le dijo, bueno, acompáñenme, por lo menos yo no ir solo para allá, ¿verdad? Los que vinieron con Pedro, no sabemos cuánto, tal vez 5, tal vez 10, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Atónito. ¿Usted sabe lo que significa atónito? A ver, un sinónimo. Soraya, tú que eres bueno con los sinónimos. Asombrado, sin palabra. ¿Algún otro sinónimo? Se quedaron así, como condoritos. Se quedaron locos, hermanos, locos. No lo podían creer. Que para una persona no judía, que no estaba circuncidada, que no seguía los mandamientos de Moisés, que a lo mejor en su casa tenía una chorrera de dioses, se quedaron locos que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Se quedaron, oh, ¿qué? ¿What? Se quedaron atónitos. Y fíjense cómo Dios sigue derribando prejuicios, porque eso, el hecho de que se hayan quedado atónitos, nos demuestra que tenían un prejuicio. Así, bueno, el Espíritu Santo cayó sobre nosotros en Pentecostés y hablamos lengua. Pero obvio, porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios, es lógico. Nosotros somos merecedores de la gracia de Dios. Tenemos su ley, tenemos el pacto. Estábamos esperando al Mesías, es lógico que cayera sobre nosotros. Pero sobre estos romanos, que ni esperaban el Mesías, que tienen un montón de dioses en su casa, que comen cerdo, sobre estos romanos cayó el Espíritu Santo también. Y hermanos, gloria al Señor, porque nosotros somos como esos romanos. Nosotros no somos judíos. Muchos de los que están aquí no estábamos buscando a Dios, no nos interesaban las cosas de Dios, pero un día creímos y el Espíritu Santo cayó sobre nosotros también. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Amén. Muchos de nosotros éramos como esos romanos. Teníamos otros dioses, teníamos otros pensamientos, estábamos lejos de Dios. La Escritura dice ahí en Efesios
que antes estábamos lejos, separados, lejanos a las promesas de Dios, pero Dios nos atrajo y ahora nos hizo suyo. Gloria al Señor, mis hermanos. Escuchen, y sin mérito alguno, muy importante recordar esto, mis hermanos, para que no se nos infle el pecho. Sin mérito alguno el Señor nos salvó. Sí, para que no se nos infle el pecho, para que no nos creamos más que los demás. Vemos personas allá afuera en pecado y a veces nos creemos más que los demás. Que el Señor nos perdone, que nos permita arrepentirnos, porque nosotros no teníamos ningún mérito, como esos romanos no tenían ningún mérito, y sobre ellos cayó el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice la palabra? Precisamente en el libro de Romanos, en el libro 3, en el capítulo 3, Pablo dice: ¿dónde queda pues la jactancia? Capítulo 3, verso 27. Cuando está hablando de que la salvación es puro por fe, dice: ¿dónde queda pues la jactancia? Es decir, ¿de qué me puedo jactar yo? ¿De qué me puedo jactar yo? ¿De qué te puedes jactar tú, mi hermano? ¿Dónde queda la jactancia? No queda en ningún lado, queda desechada. No puedo jactarme de nada porque soy cristiano, porque soy salvo, porque tengo el Espíritu de Dios. No puedo jactarme porque todo es por gracia de Dios. Amén. No puedo jactarme. Como esos romanos no podían jactarse de decir: oye, Dios me salvó por esto, por aquello. No, Dios me salvó porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Seguimos. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Seguimos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense, al ver que cayó el Espíritu, que hablaban en lengua, unas evidencias muy claras de que el Espíritu de Dios estaba en ellos, Pedro pregunta: si ya Dios los bautizó con el Espíritu, ¿podemos impedir bautizarles con agua? Y seguramente se los pregunta a los judíos que estaban con ellos, y los judíos dirían: no podemos, ya Dios los bautizó, bauticémoslos. Y los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces esos romanos que llegaron allí, esos romanos incluyendo Cornelio, llegaron a esa casa siendo politeístas, siendo pecadores, apartados de Dios. Salieron llenos del Espíritu Santo y bautizados en el nombre de Jesús. Así de sencillo es el Evangelio. Así de sencillo. Un día puede entrar una persona por allí con el pasado que sea, no importa si es mucho o si es poco, da igual. Pero si escucha la palabra y la cree, sale lleno del Espíritu Santo, y cuando nos lo permita lo bautizamos también, y se va como esos romanos, glorificando a Dios, que era lo que decía la palabra, que magnificaban a Dios. Qué maravilloso es el Evangelio, mis hermanos. Y es muy importante que lo entendamos en plenitud, en completo. El Evangelio nos iguala a todos. No somos superiores a nadie, tampoco inferiores. Somos iguales. Estamos tan perdidos en nuestros delitos y pecados como cualquier otro, ¿cierto? Estábamos camino al infierno como cualquier otro, igualito que todos los demás. Luego creímos en el Señor y el Señor nos ha salvado, al igual que todos mis hermanos. Amén. Y al igual que mis hermanos de otras iglesias y de otras denominaciones, si los salvó somos iguales. No somos superiores ni inferiores, nos iguala a todos. Y vamos a pasar la eternidad con Dios todos iguales. Da lo mismo si usted está llegando al Evangelio y tiene pocos días, o si yo tengo 200 años en el Evangelio. Somos iguales. Yo no soy superior a usted, ni soy inferior a usted. Somos iguales. Y para eso tenemos que darle la gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Pedirle aquí a Alexander que nos ayude aquí con el teclado.
Pastor Harry estará por allí. Mientras tanto vamos orando. Démosle la gloria a Dios, mi hermano. Démosle la gloria a Dios. Porque nosotros éramos como esos romanos. Nosotros éramos esos romanos. Politeístas, creíamos en muchas cosas. Nosotros éramos como esos romanos. Teníamos nuestros diosesitos, nuestro escapulario, nuestras cosas. Estábamos alejados de Dios. Pero un día Él envió a alguien, así como envió a Pedro a casa de Cornelio, Él envió a alguien. Usted sabe a quién envió. Y un día usted escuchó la palabra del Señor, así como lo escucharon esos romanos. Y dejamos de ser unas personas extranjeras, alejadas, para pasar a ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Pasamos de ser unas personas, en mi caso, una persona que su vida pues no tenía sentido, ahora pasar a ser un hijo de Dios, lleno de gozo, esperando su venida. Amén. Pasamos de estar alejados de Dios ahora a estar cerquita de Él. Somos como esos romanos, de hecho somos gentiles. Y qué bueno que Dios derribó esa pared. Y qué bueno que el evangelio no se quedó allá nada más en Judea. Y que pudo llegar hasta Charallave. Y pudo llegar a mi vida. Qué bueno, gracias Señor. Démosle gracias al Señor. Gracias Señor por llegar a mi vida. Gracias por llegar a mi vida, Señor. Gracias por permitirme conocerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias por transformar mi vida, Dios. Gracias por darme tu Santo Espíritu como se lo diste a esos romanos, Señor. Gracias, Dios. Tú has transformado mi vida, Dios. Ahora, Dios, nosotros podemos ser útiles para ti, Señor. Y así como Pedro tenía prejuicios, queremos pedirte, si tú ves que hay prejuicios en mi vida, en mi corazón, ayúdame a cambiarlos. Trata conmigo, Dios, como trataste con Pedro. Trata conmigo, Señor. Si hay algo en mi vida que tú sabes que no está bien, trata conmigo, Dios. Yo soy tu hijo. Trata conmigo, sígueme cambiando, sígueme hablando. No me dejes, Señor, desviarme. Ahora que estoy contigo, Señor, nunca quiero estar sin ti. Ahora que estoy contigo, Señor, nunca quiero alejarme de ti. Lo que tú veas en mi corazón y en mi mente que no está bien, ayúdame a reconocerlo, ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a cambiarlo con tu poder, Señor. Te doy la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Pienso, Chaniel, en la gente que Cornelio convocó ese día. Dice que estaba allí con toda su casa. La gente que fue convocada por Cornelio asistió y seguramente por obediencia, porque él era el Señor. Él era el Señor de la casa. Otros de pronto llegaron por cortesía. Oye, ¿cómo le digo que no? ¿Sabe? Y de pronto muchos de nosotros llegamos así. Llegamos por cortesía. Yo llegué por cortesía, porque ¿cómo le decía que no a la persona que me había invitado con tanto afecto, ¿sabe? Lo que esa gente no sabía era que Pedro le llevaba un mensaje que iba a transformar su vida. Ese mensaje que nos trazó el Señor hoy a través de Chaniel, un mensaje que les daría la salvación de sus almas. Lo que yo no sabía cuando yo fui por cortesía era que yo no estaba yendo solamente a una invitación, yo estaba yendo a una cita con el Señor, donde el Señor traía salvación a mi vida y transformación a mi vida y a mi familia. Y si tú hoy estás aquí también pensando que estás por cortesía, por responder a una invitación, yo quiero decirte que tú también estás aquí hoy porque Dios te trajo para traerte especialmente este mensaje de salvación. Dios te trajo para cambiar tu vida. Dios te trajo para escribir tu nombre en el libro de la vida. Para que como ellos tú puedas reconocer, Jesús, reconozco que tú realmente eres el Señor. Reconozco que tú moriste en la cruz
por mí, que resucitaste para perdonar mis pecados. Y si tú reconoces eso hoy, yo quiero pedirte que tú levantes la mano allí donde estás, porque yo hoy quiero orar por ti. Quiero que la iglesia ore por ti. Si tú no lo has hecho antes, puedes levantar la mano allí donde estás para que oremos por ti. ¿Hay alguien que habla por primera vez? Ayúdeme. Gloria al Señor. Veo una mano levantada por allá atrás. Ajá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Veo que alguien viene. Denle un aplauso al Señor. La palabra de Dios declara que el reino de los cielos sufre violencia, y los que son valientes lo arrebatan. Los que entienden que no están aquí por casualidad, que entienden porque Dios está haciendo algo maravilloso en la vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios está en este lugar. Amén. Dice su palabra que a los que le reconocieron, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios, de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ora, iglesia. Ora y dale gracias a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Tú no tienes idea de lo que Dios está haciendo hoy en este lugar. Adora a Dios. Gloria 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 al Señor.